Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Ya en 1986, Fidel Castro estaba convencido de que sus alumnos no llegarían nunca al poder mediante la lucha armada. Fui testigo de cómo iba diseñando minuciosamente las estrategias con las que pensaba lograr sin mucha demora el surgimiento de su anhelado imperio. En los inicios de los 90 crea el Foro de Sao Paulo, paso decisivo de estas estrategias. Él sabía que sus guerrilleros ideológicos habían trabajado durante décadas construyendo silenciosamente el poder político en la región, que esta construcción política continuaba ahora de manera más organizada con el Foro de Sao Paulo, pero estaba realmente muy impaciente por inaugurar su imperio mediante la llegada al poder por la vía democrática al menos de uno de sus alumnos. Me habló muchas veces de la nación latinoamericana para la que necesitaba elegir su primer candidato y también necesitaba un nombre atractivo e impactante. Pensaba para este inicio en 2 países, Venezuela y Argentina. Nunca me dijo por qué. Venezuela tenía prioridad, imagino que por las riquezas petroleras de este país. El 4 de febrero de 1992 se produce un acontecimiento que Fidel Castro percibió como muy importante. El teniente coronel Hugo Chávez, de 38 años, daba un golpe de Estado al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en una Venezuela cuya población mostraba escepticismo y desconfianza en los políticos. Los golpistas fueron derrotados y Hugo Chávez fue condenado a prisión. Fidel Castro no ocultó la impresión que le causaron las palabras que éste pronunció antes de entrar a la cárcel. Definitivamente Chávez era su elegido. En marzo de 1994, el entonces presidente Rafael Calderas, en un acto de suma irresponsabilidad, concedió la amnistía a Chávez. Fui testigo de la euforia de Fidel Castro y de cómo se preparó la puesta en escena para la visita de Chávez a Cuba. En diciembre de 1994, con una sencilla invitación para impartir conferencias sobre Simón Bolívar, llegó Chávez a Cuba. Pero Fidel Castro no pudo controlar su ansiedad y lo recibió al pie de la escalerilla del avión como si se tratara de un jefe de Estado.
Inmediatamente después de tan llamativo recibimiento tuvo lugar una larga reunión de Fidel y Raúl Castro con Chávez, en la que este, sorprendido pero feliz, aceptó ser candidato a la presidencia en Venezuela, cuya campaña sería asumida y pagada por el castrismo, y proyectarse como emisario y representante del castrismo en América Latina. Aceptó además que cuando murieran los hermanos Castro, heredar el liderazgo del imperio latinoamericano que pensaban construir. Chávez cumplió con la agenda pública prevista para esta visita, hablando ya como un líder regional. Durante su discurso en la Universidad de La Habana se dirigió varias veces a los cubanos allí presentes, llamándolos compatriotas, y dijo emocionado que juntos construirían una sola nación hispanoamericana y caribeña. Observen cómo ya en ese momento él anticipaba que el imperio previsto se extendería más allá de las fronteras latinoamericanas. Hugo Chávez regresó a su país convertido en un devoto alumno subordinado a Fidel Castro. Durante 4 intensos años se desarrollaron acciones perfectamente coordinadas para garantizar su triunfo. El castrismo se ocupó de la campaña electoral y de convertir a Chávez en una leyenda y a su supuesta revolución en una epopeya. Los guerrilleros ideológicos del castrismo en Venezuela, en el resto de América Latina y en el mundo trabajaron también en la fabricación de esta leyenda y de esta epopeya. En las elecciones de 1998, Hugo Chávez, elegido presidente de Venezuela, tomó posesión de su cargo el 2 de febrero de 1999 y se perpetuó en el poder hasta su fallecimiento en marzo de 2013. Finalmente, Fidel Castro inauguraba su imperio con la llegada al poder en Venezuela por la vía democrática de su discípulo elegido, de un integrante del Foro de Sao Paulo. La asociación Fidel Castro-Hugo Chávez, que realmente fue una subordinación de Chávez a Fidel Castro, satisfizo los intereses de ambos. Chávez logró poder perpetuo. Fidel Castro logró su imperio y el absoluto control de Venezuela y sus riquezas. ¿Y cómo surge el impactante nombre socialismo del siglo XXI? Pues aunque resulte increíble, Fidel Castro se apropió del nombre que el sociólogo alemán Heinz Dieterich había dado a su teoría. ¿Y cómo lo hizo? Pues orientó a Chávez que contratara a Dieterich como asesor, solo para quedarse con el nombre, sin tener en cuenta sus conceptos teóricos, los que calificaba como inservibles. Despierten, latinoamericanos, no se dejen confundir. Les pido que mediante el más elemental sentido común se pregunten: ¿pudo Hugo Chávez, un oscuro militar de 38 años, sin preparación, sin formación, sin dinero, convertirse en referente mundial y crear este engendro transnacional? Obviamente que no. Lo creó Fidel Castro, cuando después de un largo proceso desarrollado desde los años 60, reclutó a Chávez, lo transformó en leyenda y lo lanzó como la cara visible de su imperio, de la mutación de su castrismo a la dictadura regional conocida como castrochavismo, pero presentada oficialmente con un nombre usurpado: socialismo del siglo XXI. Despierten, latinoamericanos, es un plan. Me consta que es un plan en curso que sigue avanzando en su objetivo de colonizar América Latina. En los 3 capítulos que faltan para concluir esta serie, les explicaré las características fundamentales del castrochavismo. Como siempre, termino con un mensaje que les envío desde el corazón. Latinoamericanos, el castrochavismo avanza gracias a la inoperancia y hasta la complicidad de los supuestos demócratas de la región y del mundo. No esperen que sean los políticos los que detengan a esta nefasta dictadura transnacional. Solo ustedes, ciudadanos honorables de la sufrida América Latina, pueden impedir su avance. Recuerden la exitosa resistencia pacífica de Mahatma Gandhi y de Martin Luther King. No permitan que les roben la dignidad. No permitan que les roben la patria. Nosotros los cubanos
No tuvimos quien nos avisara, ustedes sí.